El octavo domingo del tiempo ordinario encontramos a Jesús todavía predicando su sermón en la llanura. En esta ocasión, entre otras cosas, nos dice que si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el mismo agujero. Seguramente conoces esta expresión y es muy posible que cuando pienses en ese ciego que guía a otro ciego, pienses en un ignorante. Sin embargo, no es eso a lo que se refiere Jesús. ¿A qué se refiere en verdad? Quédate con nosotros aquí en Pasión por el Evangelio. Vamos a hacer el análisis bíblico del Evangelio que leemos en la Santa Misa y así sabremos a qué se refiere Jesús, además de conocer otros detalles muy interesantes. Estamos ya en el octavo domingo del tiempo ordinario. Increíble que ya se fueron 8 domingos del tiempo ordinario. Bueno, está por irse el octavo. Y estamos en el ciclo litúrgico C. Es la razón por la que seguimos profundizando en el Evangelio según San Lucas. Vamos a continuar leyendo este fragmento de su discurso en la llanura. Después vamos a hacer su análisis bíblico y terminaremos con un momento de oración. Antes que otra cosa, te invito a que nos pongamos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto nos cuenta Lucas en su Evangelio en esta ocasión. Jesús dijo esta parábola: ¿puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un pozo? El discípulo no es superior al maestro. Cuando el discípulo llegue a ser perfecto, será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano: hermano, deja que te saque la paja de tu ojo, tú que no ves la viga que tienes en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se reconoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que tiene en su corazón. El malo saca el mal de su maldad, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Este es el texto que leemos en esta ocasión en la Santa Misa, en este octavo domingo del tiempo ordinario. Es otro fragmento, como te decía, del Sermón de la Llanura. Ese es el contexto amplio de esta perícopa de la que nos ocupamos en esta ocasión, que es la perícopa que tiene por título Celo bien ordenado. Se nos habla aquí del celo apostólico, cómo debe realmente ordenarse. El contexto inmediato de esta perícopa, una perícopa antes y una perícopa después. Bueno, la perícopa anterior es la que nos habla acerca de la misericordia y la beneficencia, que escuchamos en la Santa Misa el domingo anterior. Y la siguiente es la necesidad de las obras. Vamos a ver versículo por versículo este texto para poder ver qué podemos encontrar. Este sermón de la llanura, ya te lo he dicho en las ocasiones anteriores aquí en Pasión por el Evangelio, es pues el equivalente al sermón del monte que presenta Mateo, es decir, Mateo y Lucas compilan las enseñanzas más importantes de Jesús. Mateo las ubica en la cima de un monte para darle a Jesús su máxima autoridad. Es esta pues la nueva Torá, la Torá mesiánica. Recuerda que Dios dio a Moisés en la cumbre de un monte, del monte Sinaí, la Torá, la ley de la alianza que se selló con el pueblo de Israel. Ahora Mateo coloca a Jesús en la cima de un monte para que de ahí Jesús nos comunique su nueva ley, que es el conjunto de todas sus enseñanzas más importantes. Y ubicando Mateo a Jesús en la cima de un monte, le da máxima autoridad incluso divina, precisamente para que así nos entregue su nueva Torá. Una nueva Torá que será la ley de la nueva alianza, una nueva alianza que, a diferencia de la primera, que era temporal y pactada únicamente entre Dios y el pueblo de Israel, esta nueva alianza que será sellada al final de la vida de Jesús con su sangre, es una alianza eterna y que está destinada a todos los hombres. Pero en contraparte, Lucas colecciona las enseñanzas más importantes de Jesús y las ubica no en un monte como Mateo, sino en una llanura. Interesante el contraste. Pero en el caso de Lucas, ubica a Jesús en una llanura. Después de haber estado en un monte orando para escoger allá a sus apóstoles, Jesús desciende del monte para
ubicarse en la llanura y ahí hablar en medio de la gente. Entonces lo que hace Jesús en el Evangelio según San Lucas es abajarse al nivel de nosotros, para desde ahí, siendo el Dios con nosotros, para desde ahí en medio de nosotros instruirnos. Y nos instruye precisamente con este sermón que hoy continuamos leyendo en la Santa Misa. Es un sermón que está compuesto por bienaventuranzas, como ya hemos visto hace 2 semanas, que está compuesto por diferentes máximas, o mejor dicho en términos bíblicos por diferentes logia. Aquí vemos un logion al final de esta perícopa, pero también nos encontramos 2 parábolas antes, así que es un discurso que está formado por todo tipo de géneros. Y comenzamos con esta parábola, que es la parábola del ciego. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un pozo? Como te decía en la introducción del programa, es común pensar en este ciego que guía a otro ciego como una persona ignorante, que por ser ignorante, si guía a otra persona, pues ignorante que sigue a un ignorante, es decir, un discípulo ignorante que sigue a un maestro ignorante, los dos van a caer en un pozo, ¿verdad? Porque los dos van a cometer el mismo error, uno siguiendo a otro, el discípulo siguiendo al maestro y el maestro instruyendo al discípulo. Pero no se refiere Jesús a la ignorancia. Tenemos que ubicar este texto en su contexto, esta frase en su contexto, para ver realmente a qué se refiere Jesús con esta ceguera. Y de aquí tú podrás comprender por qué la regla de oro de la exégesis bíblica, la regla de oro de la interpretación, consiste en ubicar un texto en su contexto. De otra manera se sacan las palabras de contexto y pueden significar cualquier otra cosa menos lo que realmente se quiere que signifiquen. Entonces, ¿a qué se refiere esta ceguera? No es la ignorancia. Vamos a ver qué dice después. El discípulo no es superior al maestro. Cuando el discípulo llegue a ser perfecto, será como su maestro. Entonces aquí vemos que el ciego al que se refiere Jesús primero es precisamente al maestro. Es interesante porque este mismo texto lo encontramos también en el Evangelio según San Mateo, pero en el caso de Mateo, Jesús le dirige esta parábola a los fariseos. A los fariseos, que mucha gente pues trataba de imitarlos, se los consideraba grandes autoridades, incluso maestros. En el caso de Lucas, Jesús le dirige no esto a los fariseos, Jesús le dirige esto a los discípulos. Jesús le dirige esto a los discípulos. Lógicamente que la reflexión que hace Lucas de todo lo que aprende acerca de Jesús en su investigación, acerca de su vida y de sus enseñanzas, Lucas lo ve desde la perspectiva de un discípulo mismo, que él está ya siendo cristiano, que ya se ha cristianizado y que él quiere saber más y más y más de Jesús para compartirlo con más discípulos o potenciales discípulos que quieran convertirse al cristianismo del mundo gentil. De esta manera, pues esta reflexión que hace Lucas acerca de este mensaje de Jesús ya no lo ubica como palabras de Jesús dirigidas a las autoridades judías, como hizo Mateo, en Mateo judío a fin de cuentas, sino que Lucas pues ubica esto como un discurso que dirige Jesús a los cristianos, o bueno, a sus discípulos, ¿no? Que pues a fin de cuentas todo discípulo de Jesús tiene que seguir estos lineamientos, por supuesto que sí. Dice aquí entonces, el discípulo no es superior al maestro. Cuando el discípulo llegue a ser perfecto, será como su maestro. Entonces aquí viene la explicación de la ceguera. ¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? Es muy interesante porque aquí Jesús está empleando términos del mundo de la carpintería para desarrollar esta parábola. Es una parábola que cualquier carpintero hubiera entendido a la primera. ¿Por qué? Porque en su taller de carpintería, pues él lógicamente corta la madera y la tiene que lijar para construir, entre otras cosas, postes, ¿verdad? Para construcciones y demás. Y ¿qué sucede cuando está el carpintero tallando y a lo mejor tiene un asistente y a la hora que está tallando y puliendo y lijando, en una de esas vuelan las astillas, vuelan las virutas, vuela el aserrín y se le mete en el ojo al asistente? Entonces el asistente ya no puede ver porque tiene aquí metido en el ojo pues algo de aserrín, tiene aquí metido una pajita, ¿verdad? Mientras que el maestro carpintero pues está tallando un poste. Entonces aquí es lo que dice Jesús. ¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? ¿Ves términos de carpintería? ¿De dónde sacó esto Jesús? Seguramente que de su experiencia trabajando con José, que si bien José no era propiamente un carpintero, era más bien un artesano, era alguien que se dedicaba no solamente al trabajo de carpintería, sino a trabajos pues de reparaciones, a trabajos de construcción. Pero entre las tareas que realizaba José ciertamente estaba la carpintería. Entonces de ahí, de esa experiencia, Jesús recuerda estas anécdotas y entonces de ahí arma esta parábola, que es muy claro, ¿verdad? Porque pues sí, fíjate el contraste aquí tan marcado que hace Jesús. Y otra vez entendiendo de dónde procede esto, de una experiencia en un taller de carpintería. Fíjate cómo
recrimina al maestro, ¿verdad?, de no ver la viga que hay en el ojo, de no ver la viga, o sea, una viga grande no la puede ver y la tiene clavada en su ojo, pero sí es muy bueno para ver una pequeña paja en el ojo del hermano. Pero esa pequeña paja, así de minúscula, basta para cegar al hermano. Porque sí o no, a ti te ha pasado, por supuesto, se te mete una basurita al ojo y en ese momento te ciega, ya no ves nada. Ya no ves nada hasta que te la sacas. Entonces, una cosa tan pequeña como una paja ciega a un hermano, en este caso ciega al discípulo, pero el maestro es incapaz de ver que él no tiene una pajita, él tiene una viga tremenda, ¿ves? Y precisamente esa viga es lo que lo ciega. Porque de lo que está hablando aquí Jesús es que el maestro es muy bueno para puntualizar los errores del otro. Y bueno, aquí ya ni siquiera el maestro, somos muy buenos para puntualizar los errores de los otros, los defectos de los otros, los pecados de los otros, sin detenernos a ver primero los nuestros. Y la gran realidad, pon atención, la gran realidad es que esas pajas en los ojos ajenos, que sí somos capaces de ver, en el fondo no son otra cosa más que aquellas cosas que nos disgustan de nosotros mismos. Porque es innegable que aquello que criticas en tu hermano, y no falla, lo que sueles criticar en tu hermano es algo que ves en él, que te disgusta, no de él, sino que te disgusta de ti mismo. Y porque te disgusta de ti mismo, no lo soportas ver reflejado en alguien más y lo criticas. Pero en el fondo te estás criticando tú a través de criticar al otro, pero sin darte cuenta de que realmente el que estás criticando es a ti. Eso es terrible, pero no falla. La mayoría de la gente que es criticona, que se la pasa juzgando a los demás, es gente que está inconforme con su vida, que no está contenta consigo mismo, que tiene un cargo de conciencia muy fuerte y no ve la viga que tiene en su ojo, pero ve las pajas que tienen los demás y entonces los critica. Y fíjate qué interesante, porque esa paja que sí es capaz de ver, en comparación con la viga, la paja es muy diminuta, pero es un reflejo de lo que no le gusta a él de sí mismo. Entonces es incapaz de ver su gran defecto, su gran vicio, su gran pecado, que es una viga, pero sí ve un pequeñito reflejo de eso que le disgusta de sí mismo, que es la paja en el ojo ajeno. ¿Y qué es lo que lo ciega para ver? Pues la viga. Entonces es muy interesante a lo que se refiere Jesús. Es muy interesante, y de ahí procede precisamente esa ceguera que hace que un ciego guíe a otro ciego, y la consecuencia en esos casos es que los dos caen eventualmente en el mismo pozo. ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que te saque la paja de tu ojo, tú que no ves la viga que tienes en el tuyo? Jesús está diciendo con esto que no debemos fijarnos en los errores de los demás, que no debemos fijarnos en los pecados de los demás. No, eso no está diciendo Jesús. Porque por supuesto que cuando vemos que los demás yerran, tenemos que corregirlos. Cuando vemos que los demás están equivocados, tenemos que orientarlos por el buen camino. Es de hecho una obra de misericordia, corregir al que yerra, ¿verdad? Sacarlo de su error, encaminarlo por el buen camino. Pero resulta imposible hacerlo si no somos primero capaces de ver primero nuestra viga. Porque en tanto que no nos quitemos esa viga, vamos a ser ciegos, y en vez de ayudar, vamos a llevarlo a un pozo, al pozo al que nosotros caeremos primero. Entonces Jesús no está diciendo, no critiques a los demás, no te fijes en sus defectos. Lo que está diciendo Jesús es, fíjate primero en los tuyos, fíjate primero en tus pecados, fíjate primero en tus vicios, fíjate primero en todo esto, fíjate en esas vigas que son tan grandes. Y por eso dice, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja de tu hermano. Entonces aquí está. Jesús no está diciendo, deja de fijarte en las pajas de los ojos de los hermanos. No, Jesús está diciendo aquí con todas sus letras, saca primero la viga para que dejes de ser un ciego y entonces verás claro. ¿Para qué? Para sacar ahora sí la paja del ojo de tu hermano. Aquí está. O sea, Jesús sí quiere que corrijamos a los demás. Es, insisto, una obra de misericordia, corregir al que yerra. Jesús quiere que corrijamos a los demás. Pero primero tenemos que corregirnos nosotros, porque además, otra vez, en tanto que no nos quitemos esa viga, vamos a ser ciegos. Y a la hora de tratar de sacar la paja del ojo ajeno, lo que vamos a hacer es caernos los dos al agujero. Entonces, nos sacamos la viga, reconocemos nuestras faltas, nuestras imperfecciones, nuestros vicios, aceptamos lo que nos disgusta de nosotros mismos para corregirlo, y entonces ahora sí estamos ya facultados, porque ya vemos, para ayudar al otro a sacar su pequeña paja comparada con nuestra grande viga.
Para yo ayudar a otro a corregirse, tengo yo primero que corregirme. Porque otra vez, insisto y no me canso de repetirlo, esa paja pequeña que vemos en los ojos de los demás y que no nos gusta porque es un reflejo de la grande viga que tenemos clavada en nuestro propio ojo. Es que bueno, o sea, fíjate cuánta gente con sobrepeso critica a los gordos. ¿Cuánta gente con sobrepeso critica a los gordos? ¿Cuánta gente desaliñada critica a la gente desaliñada? ¿Te das cuenta? No falla, no falla. Por regla general, el que critica a otro, lo critica porque le disgusta en ese otro algo que primero le disgusta de sí mismo. ¿Ves? De esto nos habla Jesús. Qué interesante. Y entendiendo el significado de la parábola, pues nos queda muy claro de lo que estaba hablando. Entonces, otra vez, a lo mejor alguien piensa que cuando Jesús dijo que vemos la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la viga nuestra, que Jesús está diciendo, deja de criticar a los demás. No, eso no está diciendo Jesús. Lo que está diciendo Jesús es, primero reconoce tú tu viga, sácatela, para que entonces puedas sacarle al otro la paja. ¿Ves? Entonces, nada de no critiques a los demás. Es primero tú, y ya que tú recuperes la vista, ahora sí, ayuda al otro a que salga de su error. Entonces es importante tener eso presente. Y aparte aquí la expresión que dice Jesús, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo. Este término hipócrita en la Escritura tiene tres significados posibles. Uno de los significados de este término hipócrita puede ser fingir lo que no se es, ¿verdad? Otro consiste en la incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y el otro consiste en proceder por ignorancia culpable o por ignorancia sin responsabilidad. Pero a fin de cuentas, esas son las tres formas como se entiende el término hipócrita, ¿verdad? Después de esta parábola, continúa una parábola más. La parábola del árbol. No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se reconoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. Yo te decía que la parábola del ciego, pues Jesús la sacó, por así decirlo, de su experiencia trabajando en un taller de carpintería con José. ¿De dónde sacó la parábola del árbol? Quédate con nosotros, en un momento te lo cuento. Te invito a leer mi nuevo libro Escucha, Jesús habla desde la cruz. Ya está disponible para su descarga, su edición digital para Kindle, la edición impresa disponible en amazon.com o desde nuestro sitio semillasparalavida.org. Un libro conmovedor en el que sostendrás un diálogo con Jesús al tiempo que lo contemplas muriendo en la cruz por ti y lo escuchas pronunciando sus últimas palabras. Escucha, Jesús habla desde la cruz. Nos quedamos pues en la segunda parábola de esta perícopa, la parábola del árbol. No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos, dice Jesús. Cada árbol se reconoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. Bueno, eso puede parecer muy lógico, de hecho lo es. Pero fíjate algo aquí interesante, cuando Jesús dice sus parábolas, a veces pensamos que Jesús las dice para que la gente entienda basándose en sus experiencias cotidianas, ¿verdad? Parábolas que tienen que ver, por ejemplo, con la agricultura, con situaciones domésticas como perder una moneda y buscarla toda la noche, por ejemplo. Parábolas con lámparas de aceite, en fin. Pero también Jesús, y aquí lo vemos claramente, saca sus parábolas no solo de experiencias de la vida cotidiana, sino que también Jesús fundamenta sus parábolas en ciertas ocasiones en la Escritura misma. Esto es importante porque el auditorio al que se dirige, principalmente formado por judíos, son personas que están familiarizadas con la Escritura. Entonces, cuando Jesús les habla en una parábola y la fundamenta en la Escritura, la viene a renovar, le viene a dar novedad, le viene muchas veces a dar plenitud, pero a fin de cuentas le habla a la gente también en términos religiosos, no solo en términos cotidianos, sino también en términos religiosos que la gente puede entender con un sentido religioso. Y precisamente esta parábola del árbol es una de ellas, porque esta idea del árbol la encontramos en el Antiguo Testamento en diferentes textos. Por ejemplo, el primero de los Salmos habla así: será como árbol plantado entre acequias, da su fruto en sacón, su fronda no se agosta. Pero también el profeta Ezequiel tiene un texto en el que el Señor habla de los árboles de esta manera muy bonita.
También yo tomaré de la copa del alto cedro, de la punta de sus ramas escogeré a un ramo y lo plantaré yo mismo en una montaña elevada y excelsa. Echará ramaje y producirá fruto y se hará un cedro magnífico. Debajo de él habitarán toda clase de aves y todos los árboles del campo sabrán que yo, el Señor, humillo al árbol elevado y elevo al árbol humilde. Y precisamente aquí el Señor, a través del profeta Ezequiel, habla de este árbol humilde que echará ramaje y producirá fruto y se hará un cedro magnífico, que dice acá Jesús en su parábola: no hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. Como ves, Jesús retoma esta idea religiosa del árbol que incluso cultiva el Señor, de aquel que no se deja guiar por malos caminos, ni por malos consejos, como en el caso del primer salmo, y de ahí Jesús toma la idea del árbol y la desarrolla aquí en su parábola, ¿verdad? No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. Aquí desarrolla Jesús la parábola a base de este paralelismo antitético: árbol bueno que da frutos malos, árbol malo que da frutos buenos. Ahí en esas dos frases encontramos un paralelismo antitético, ¿verdad? Cada árbol se reconoce por su fruto. Esto nuevamente son instrucciones que está dando Jesús a los discípulos. ¿Cómo tenemos que entender esto? Pues como una llamada a nosotros a hacer que, pues lógicamente hacer árboles buenos, que den fruto bueno, y pues que se nos reconozca por nuestros frutos precisamente. Como materia de reflexión para cada uno en la vida en este momento, pues lógicamente, ¿verdad? ¿Qué frutos has dado en tu vida hasta este momento? Porque esos frutos que has dado en tu vida hasta este momento es como a ti se te reconocerá. ¿Qué frutos has dado? Es una respuesta que cada quien es capaz de responder, y que un análisis hecho a conciencia de los frutos que hemos dado, pues nos dejan ver qué clase de vida hemos vivido. Frutos de amor, frutos de prosperidad, frutos de armonía, frutos de reconciliación, frutos de paz, frutos de alegría, frutos de espiritualidad, frutos de cercanía a Dios. O los frutos de nuestro árbol son todo lo contrario: frutos de división, frutos de amargura, frutos de resentimiento, frutos de encono, frutos de desprecio, frutos de falta de fe, frutos de falta de espiritualidad. O puede ser que incluso nuestra vida sea un árbol estéril que no da ni siquiera fruto alguno. Y esa respuesta la tiene cada quien de nosotros. Termina esta pericopa con un logion, el logion del corazón, en el que Jesús dice: el hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que tiene en su corazón. El malo saca el mal de su maldad, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Primero Jesús nos habló de árboles y de frutos. Ahora lo que Jesús nos dice es: lo que tienes en tu corazón es lo que sale de tu boca. Porque de lo que tienes en tu corazón, el hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que tiene en su corazón, en tanto que el malo saca el mal de su maldad. Otra vez aquí vemos un paralelismo antitético, ¿verdad? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, concluye el Señor. Entonces, ¿de qué está lleno tu corazón? ¿De qué está lleno tu corazón? Y otra vez, esto es tema de reflexión profunda y seria, en verdad serio. O sea, como te decía la vez pasada aquí en Pasión por el Evangelio, y si no viste el programa, búscalo y velo, por favor. Este sermón de la llanura, que contiene las enseñanzas más importantes de Jesús, nos está diciendo en qué consiste el cristianismo. Nos está diciendo cómo se comporta un cristiano. Nos está diciendo cómo se vive la fe. Porque como te decía el programa anterior, si muchas veces pensamos que tener fe significa únicamente ir a encender veladoras cada vez que tenemos problemas, rezar cada vez que tenemos una necesidad, y después olvidarnos para ni siquiera dar gracias, y limitar nuestra espiritualidad y limitar nuestra fe y nuestra relación con Dios a eso, a tratarlo como si fuera el genio de la lámpara maravillosa, pues entonces no estamos viviendo un cristianismo auténtico, y muy seguramente que el que hace eso, su vida, es un árbol estéril que no da fruto alguno. Entonces hay que tomar esto en serio. Mira, de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué está lleno tu corazón? ¿De maldad o de bondad? ¿De inocencia o de malicia? ¿De pureza o de impureza? ¿Qué es lo que sale de tu boca? ¿Qué es lo que sale de tu boca? ¿Salen buenas palabras, palabras de aliento para los demás, palabras de agradecimiento, palabras de ánimo a los demás?
¿O solamente salen críticas y solamente salen regaños y solamente salen palabras ásperas? Porque lo que sale de tu boca refleja de qué está lleno tu corazón. Como dice Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Si lo único que sale de tu boca es amargura, si lo único que sale de tu boca es desprecio a los demás, si lo único que sale de tu boca es vulgaridad, son maledicencias, son palabrotas, todo eso, pues ¿de qué está lleno tu corazón entonces? ¿De qué está lleno tu corazón entonces? Pero si por el contrario de lo que sale de tu boca son palabras positivas, nuevamente palabras de entusiasmo, palabras que levantan a los demás, que conmueven a los demás, que inspiran a los demás, que hacen que los demás se sientan bien, pues eso significa que tu corazón está lleno de una sensación de bienestar, de una sensación de que la vida vale la pena ser vivida. Estás contento contigo mismo y lo más importante, eso es reflejo de que estás lleno de Dios. Es así. Nadie que habla a los demás con amargura, que habla a los demás en un tono áspero y cortado, que levanta la voz, que trata de asustar y amedrentar, que es violento verbalmente, que agrede con las palabras, que es vulgar y corriente y grosero, no puede decir que tiene a Dios en su corazón. No puede decir que tiene a Dios en su corazón, ¿verdad? Por mucho que dirija retiros espirituales, porque luego la gente se queja conmigo. Yo también me he quejado en ocasiones en Pasión por el Evangelio, en Semillas para la Vida, en el programa de radio. O sea, una persona que dirige un retiro espiritual o que da una conferencia de religión lleno de palabras vulgares, no puede decir que tiene a Dios en su corazón. Porque de Dios únicamente procede la bendición, no la maldición. ¿De qué está lleno tu corazón? El hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que tiene en su corazón. El malo saca el mal de su maldad, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, creo que no hay más que decir. Este es un evangelio en esta ocasión que más que analizar es un evangelio para reflexionar. Claro, siempre resulta interesante identificar que es una parábola, que es un logion, que están formados por paralelismos antitéticos. Seguramente que lo que sí resultó de mucha utilidad fue entender la parábola del ciego, entender en qué consiste que un ciego guía a otro ciego, entender en qué consiste la paja, en qué consiste la viga. Entender eso y entenderlo bien creo que resultó un ejercicio de mucha ayuda para todos nosotros. Pero más que nada lo que importa es reflexionar de ese aprendizaje, otra vez, porque es en esto en lo que consiste verdaderamente ser buenos cristianos, ser buenos hijos de Dios. Así que nos lo tenemos que tomar muy a pecho, asimilarlo y vivirlo. Bueno, pues yo te invito a que todo esto que hemos aprendido y que hemos reflexionado, ahora lo guardemos nosotros en nuestro corazón y nos dirijamos al Señor en un momento de oración. Te invito, como siempre hacemos, a que por un momento cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Las pajas que vemos en los ojos de los demás no son sino un reflejo de aquello que nos disgusta de nosotros mismos. Pajas pequeñas en contraste con nuestras vigas grandes. Vigas que nos ciegan, vigas que nos dañan. Señor Jesús, ayúdanos a ver las vigas que ciegan nuestros ojos. La viga de la soberbia, la viga de la ignorancia, la viga del error. Ayúdanos a remover esas vigas. Abre nuestros ojos a la humildad. Abre nuestros ojos a tu luz. Abre nuestros ojos a la verdad. Ayúdanos a remover esas vigas y podremos reconocer nuestros pecados. Podremos aceptar nuestras faltas. Podremos arrepentirnos de nuestras culpas. Dejaremos de ser entonces ciegos y no guiaremos a los demás por las sendas de la confusión, sino por el camino verdadero que conduce a ti, Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En verdad, infinitas gracias por haberme regalado tu tiempo para aprender junto conmigo acerca del Evangelio que leemos en la Santa Misa.
El próximo fin de semana tenemos una cita aquí en Pasión por el Evangelio para seguir con este fascinante ejercicio del análisis bíblico del Evangelio que vamos leyendo domingo a domingo. Y a lo largo de la semana podemos seguir conversando a través de mi programa de radio Semillas para la Vida. Escúchalo en tu estación de radio católica o en nuestro sitio semillasparalavida.org. Que esta semana Dios derrame sobre ti abundantes bendiciones. Nos vemos aquí la próxima semana. Vive tu vida con entusiasmo, con alegría y con fe en el Señor. Apasionate por nuestra fe.